Esta charla que nos toca casi clausurando el evento, a nosotros nos han dicho que es una charla sobre la manera en que hemos construido el negocio, quizás tiene que ver con la técnica, pero ya en las postrimerías del evento, nosotros pensábamos qué charla pudiera ser útil para un grupo que ya ha aprendido, para un grupo que ya se ha inspirado, para un grupo que está tomando grandes decisiones, para un grupo que tiene grandes metas, para un grupo que va a correr una maratón de 90K ahora para comenzar en el próximo año fiscal. Y nosotros decidimos no solamente hablarles un poquito de cómo hemos construido el negocio, sino hablar de algún tema que dé dirección. Ese es el principal propósito de nuestra charla, y para comenzar los dejo con Aymara. Aymara es una persona que se ha dedicado en nuestro negocio fundamentalmente a entrenar. Nosotros nos dimos cuenta en algún momento del negocio que dábamos muchos planes, que entraba mucha gente, pero que el negocio no tenía una gran facturación, que teníamos muchos ceros, y fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que entrenar a nuestra gente, que teníamos que tener diferentes estrategias para que se moviera el volumen, y ella se ha convertido para nuestro equipo en una entrenadora. Así que préstele mucha atención, que se las voy a prestar un ratito, ¿ok? Bien, gracias, mi amor. Y gracias a todos ustedes. Y antes de comenzar a trabajar, quería darle las gracias a Colombia, darle las gracias a sus líderes, darle las gracias a nuestros hosts, a toda la gente linda por el cariño, por ese calor humano que siempre tiene Colombia, que siempre nos llevamos a casa y que también nos alimenta. Por eso siempre que venimos aquí, no solo venimos a contarles lo que estamos haciendo, sino a aprender también de lo que están haciendo ustedes, y nos lo llevamos a casa. Eso siempre pasa. Así es que muchísimas gracias. Entonces sí, vamos a empezar a trabajar, y yo quiero compartirles un poquito de lo que me tocó hacer, de lo que me tocó entender, y para eso primero, una de las cosas más difíciles fue darme cuenta del punto donde estaba, darme cuenta de quién era yo. No solo de lo que había que hacer, porque ya éramos conscientes, el negocio era un negocio platino, habíamos podido llegar ahí a base de mucho plan, de mucha presentación, había mucha gente en el negocio que entraba, mucha gente que salía, y nosotros nos dábamos cuenta que las conversaciones casi siempre se tornaban alrededor del plan y alrededor de la gente y alrededor de cuántas presentaciones haces en el mes, pero se hablaba poco de testimonios, se hablaba poco de productos, solo se hablaba de un volumen personal muy limitado, apenas 100 puntos, 150 puntos. Hacer 150 puntos en esa época era como una heroicidad, y entonces, como Matías te decía, nos dimos cuenta que había que trabajar en ese aspecto del negocio, pero para mí fue muy difícil, porque yo decía, bueno, ¿cómo lo hago si no sé? ¿Cómo lo hago si no hay nadie haciéndolo? ¿Cómo lo hago si no tenemos una referencia, si no hay un punto de partida o algo donde podamos mirarnos y hacer, o alguien que nos pueda explicar? Y ese momento, sobre todo para mí, fue decir, a ver, Aymara, ¿cómo lo vas a hacer? No es quejarme, como decía ahora un poquito Roberto nos explicaba, no es quejarme de lo que estaba pasando, sino ponerme en la disposición de hacer que las cosas sucedieran. Y entonces, una de las primeras cosas que hice, y yo creo que fue por un poquito de miedo, por un poquito de temor, de quizás por mi propia personalidad, fue algo que lo hice quizás inocentemente, pero fue compartirlo con el equipo. Fue algo que decidimos compartirlo con el equipo, y fue como mágico, porque en ese punto donde tú reúnes a tu gente y tú le dices, mira, yo creo que nos está pasando esto, pero por lo menos a mí me da mucho miedo salir a comercializar. Yo no sé hacerlo, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero sí sé que lo tenemos que hacer. Ese primer paso de reconocer, como en el equipo en donde estábamos, puso a todo el mundo en un punto donde todo el mundo se dispuso en
pensar cómo hacerlo y no en limitarse a las dificultades o a las limitaciones que teníamos. Por ese tiempo, yo hablaba mucho con Matías. Matías siempre ha sido una persona muy visionaria en el sentido de ir hacia adelante. Y Matías, y yo le decía, pero ¿cómo voy a hablar de un producto que yo no estoy usando? ¿O cómo voy a hablar de un producto que si yo no sé vender, si yo no sé comercializar? Yo apenas, para mí hablar con 2, 3 personas se me hacían demasiadas personas. Y una vez él me dijo, Maymara, este negocio se hace con la fortaleza de la gente, no con las debilidades. Y yo había leído un libro de John Maxwell que se llama Hoy es importante, donde decía que todo el mundo había nacido con un don. Lo importante era reconocerlo y explotarlo, y no basarte en lo que no puedes hacer, sino llevar a cabo muy bien lo que sí puedes hacer. Y entonces yo dije, bueno, pues algo tengo que tener yo también en ese sentido. Algo me tiene que salir bien a mí también en ese sentido. Y ahí fue donde me dispuse a estudiar un poquito qué era lo que tenía la corporación en cuanto a productos, qué era lo que hacía la gente que comercializaba un poquito más que los demás. Y descubrí algo importante para mí, porque fue algo que me hizo tomar grandes decisiones. Por ejemplo, algo que me ayudó muchísimo y quiero compartir contigo fue que para mí fue muy importante elegir la marca dentro del negocio con la que yo iba a trabajar. Yo me iba a convertir en una representante del producto del producto o de la marca que yo eligiera. Una vez que yo elegí la marca con la que yo quería trabajar, empecé a apasionarme y a enamorarme de lo que podía hacer esa marca para mí. En ese momento yo elegí la marca de Artistry, elegí belleza, elegí trabajar con las mujeres, me parecía que era un mercado natural, me parecía que era un mercado garantizado. Y empecé a prepararme y empecé a aprender un poquito de lo que decía la Corporación de Técnicas de Ventas. Y me empecé a dar cuenta que me era mucho más fácil dentro de la marca elegir un producto para trabajar. Un producto del cual yo pudiera tener un testimonio, un producto del cual yo pudiera elaborar un speech que me fuera fácil, elaborar una estrategia de trabajo. Y aprendí también a seleccionar la persona correcta para hablar del producto. Ir simplificando ese trabajo, ir simplificando cada estrategia que iba a hacer en cuanto a aprender a generar más volumen, me ayudó a tener un plan de acción concreto. Me ayudó a poder decirle a la gente, lo que voy a hacer es esto. Una vez que ya yo tenía elaborada toda mi estrategia propia, un poquito compartida con los poquitos que nos habíamos decidido a llevar a cabo aquella empresa de comercialización que empezamos a crear dentro del mismo negocio que estábamos desarrollando. Yo me di cuenta que no solo bastaba tener el plan de acción, que no solo bastaba tener el conocimiento del producto, que hacía falta también ese poquito quizás de determinación o de decisión a la hora de lograr el resultado. Pero te voy a contar un poquito de lo que empezó a suceder como consecuencia solamente de prepararnos, de tener ese plan de acción. Una de las cosas que empezó a suceder es que de manera, vamos a decir, natural, el volumen en el negocio empezó a crecer. El volumen en el negocio empezó a crecer porque a medida que la gente empezamos a crear un ambiente donde se hablaba de productos, empezamos a crear un ambiente donde habían planes de trabajo, la gente empezó a ampliar la gama de los productos que consumía. Empezó a conocer un poco más de productos y empezó a hablar un poquito más de lo que teníamos en las manos para hablar con la gente. Hubo gente, por ejemplo, que inmediatamente empezamos a notar entre los mismos socios aprendimos a como diferenciar quiénes estaban usando el producto, sobre todo el maquillaje, y quién no.
porque se veía el resultado en la piel, pero también se veía los temas de conversación con la gente. Y empezamos a darnos cuenta de la importancia que tenía aprender a crear testimonios propios dentro de la organización. De ahí aprendí algo. Aprendí que de las 3 maneras que tú puedes generar ingresos en el negocio, que eso casi todo el mundo lo sabe, a veces la gente lo recita y no se pone a pensar un poquito en eso. O sea, en el consumo, en la comercialización y en la construcción de redes, que son las 3 maneras por las que nos pagan el negocio, ¿cierto o no? A todos nos encontramos a cierta distancia de esos 3 aspectos en el negocio, ¿cierto? Estamos a una distancia del consumo, estamos a cierta distancia de la comercialización y todos nos encontramos a cierta distancia de la construcción de las redes. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Ahora, casi siempre, ¿qué pasa entre la distancia que hay entre tú y el consumo? ¿Qué pasa con esa distancia? ¿No es verdad que es controlable para ti? Es muy corta. Nadie te enseña a consumir, nadie te va a enseñar a cómo usar un jabón, ¿verdad que no? Ya tú sabes. O a cómo usar la crema dental, o a cómo usar el desodorante. ¿No es verdad que ya tú sabes hacer eso? O sea, una vez que tú entras al negocio, que tú comienzas a conocer los productos, que tú comienzas a conocer las líneas que hay aquí y entiendes el negocio, la parte del consumo se hace fácil. Lo que pasa que una vez que ya completaste esa parte del consumo, el consumo es limitado, ¿cierto o no? Entonces, para ganar más dinero hace falta quizás, ¿qué cosa? Aprender a ¿qué? A comercializar. El que tiene esos, como digo yo, esas aptitudes naturales para la comercialización, ese casi nunca tiene problema. Ese casi siempre se prepara en lo que quiere trabajar, elige el producto y él solo sale a buscar sus clientes. No hay que trabajar mucho en ese aspecto. Pero si eres una persona como yo, quizás le tengas que dedicar un poquito de tiempo a esta situación. Pero ¿qué pasa? Yo una vez leí un libro que se llama El arte de cerrar la venta, de Brian Tracy. Y en ese libro me encontré unas líneas así en capital letter que decía, todo, absolutamente todo en ventas se puede aprender. Y eso para mí fue mágico. Porque yo había sido una persona que había estudiado en mi vida. Yo soy ingeniera, había estudiado muchísimo. Después di clase en la universidad. O sea, me tocó tener que estudiar otro poquito más para poder enseñar. Y entonces, cuando me encuentro con esto, que leí esas poquitas palabras, yo dije, pues si todo y absolutamente todo en venta se puede aprender, entonces es algo que yo puedo aprender. Y solo me tengo que disponer ¿a qué? A aprenderlo. Y esa para mí se convirtió en la palabra mágica. Eso para mí se convirtió en la palabra mágica porque no tuve que esperar por nadie. No tuve que esperar por nadie para tomar la decisión de aumentar el volumen personal del círculo del negocio de nosotros. Esa fue una decisión que tomé yo sola. No importaba quién era Aymara Cáceres, lo que importaba era lo que iba a hacer Aymara Cáceres para provocar el resultado que Aymara quería. Eso era lo único que importaba. Y una vez ahí, yo que siempre había pensado que el negocio era bueno para Matías, porque él sí se le daba hablar con la gente, a él sí se le daba eso de la visión del emprendimiento y todas esas cosas. Para mí, yo con acompañarlo tenía, con ser el bastón, como digo yo, que todo estuviera bien en la casa, que todo estuviera bien con los niños, para mí eso era como mi labor, como lo que me tocaba hacer. Ahí entendí que yo también podía hacer crecer la red, que yo también podía dar un plan, porque había gente que me iba a preguntar, ¿y cómo se hace eso? ¿Y cómo es que tú ganas dinero con el producto? Porque eso fue lo otro que aprendí a hacer. Aprendí a trabajar para ganar dinero. No aprendí a trabajar para hacer ni 300, ni 400, ni 200, ni 500 puntos. Aprendí a trabajar para ganar dinero, porque ese es el lenguaje que habla la gente. Eso es lo que necesita la gente. ¿Cuánto puedo aprender a ganarme? Generalmente, cuando la gente entra al negocio, tú le preguntas ¿con cuánto dinero quieres comenzar a ganar? ¿Cuánto es el dinero que quieres comenzar a ganar? La gente te habla de dinero. Bueno, pues el plan de acción que nosotros fabricamos fue para ganar dinero, no para hacer puntos. Y como consecuencia, entonces,
aprendimos a hacer muchos puntos. Aprendimos a elevar ese volumen de negocio. Y te cuento todo esto porque hasta hoy en nuestro negocio, nosotros nos ocupamos mucho de que la gente no compre puntos, sino de que la gente aprenda a hacer el volumen personal para poner su negocio en el punto donde la gente lo quiera tener. De eso se trata, aprender. Por eso la palabra mágica para mí en ese momento fue aprender. Que tuve cosas que tuve que superar, sí. Había muchas veces que yo salía de la casa con la decisión, con la determinación, con el plan de acción y regresaba a la casa con los mismos productos. No era capaz de abrir la boca para hablarle ni a un ser humano. Y es más, te digo más, yo salía hasta con la lista de las personas que iba a ver. Yo salía hasta con la lista de las personas que iba a ver y a veces no era capaz ni siquiera de bajarme del carro. A veces llegaba a parquear el carro, a veces llegaba allí y no era capaz de bajarme. Y eso respondía al miedo, quizás a la inseguridad, no sé, respondía a muchísimas cosas. Pero cuando llegaba a casa nunca tuve una crítica. Matías nunca me criticó. Yo recuerdo que siempre me decía, tú verás que mañana lo vas a poder hacer. Tú verás que mañana lo vas a poder hacer. Y eso me dolía más. Eso me dolía más porque yo sabía que dependía de mí, yo sabía que tenía que hacerlo. Pero ¿sabes algo que empezó a pasar? La gente empezó a hacer. Hubo alguien que como yo empezó a tener un resultado. Y yo empezaba a ver que los downline empezaban a hacer y yo no podía quedarme sin el resultado. Y cuando aquello no existía Facebook, no existía, oye, que llevamos tiempo ya en el negocio. No existía WhatsApp, no existía nada de eso. Y eran solo llamadas. Nos comunicábamos por llamadas. Y dolía mucho. Duele mucho cuando un downline te llama y hace algo que quedaron en hacer en equipo y cuando un downline te llama y todavía tú no lo has hecho. Eso es algo que me dio mucha determinación, me dio muchas ganas de hacer y llegó el día en que pude. Y yo no te voy a contar todas las cosas que pasaron, pero llegó el día en que pude. Y en cuanto al trabajo en el producto, en cuanto al trabajo en poner a la gente en el punto donde aprenda a trabajar esta parte del negocio sin descuidar, por supuesto, las demás actividades que hay que hacer en el negocio, aprendimos a darnos cuenta que había gente que decía, pero entonces, si es así, si es eso lo que yo tengo que hacer, yo sí lo puedo hacer. Hubo muchas señoras que nos decían, bueno, empezaron a participar en estas actividades de producto y yo las veía diferentes, personas que yo nunca había escuchado hablar, ya hablaban. Cuando estábamos en los reconocimientos y las personas empezaban a desfilar por los 300 y los 400 y los 500 puntos, yo veía personas que nunca se habían parado de su silla, que nunca habían hablado, nunca las había escuchado hablar y ya eran personas que podían hacer. Y para mí fue mágico en el negocio. Ya yo te voy a dejar a Matías. Hay muchísimas cosas que pudiéramos hablar, pero a mí me gusta más hablar de trabajo. Yo siempre estoy hablando de trabajo, de hacer. Yo les digo a la gente cuando yo estoy con mi grupo siempre es porque algo nuevo vamos a hacer o algún plan nuevo tenemos. Cada sábado en la mañana nos reunimos con el equipo o con gran parte del equipo a hablar de nuevas estrategias, a hablar de nuevas cosas por hacer, porque cuando la gente se mantiene aprendiendo, cuando la gente se mantiene descubriendo cosas, cuando la gente se mantiene en el punto de que tú estás ahí con él, de que tú también estás trabajando, de que tú tienes un tema de conversación nuevo para tu gente, la gente siempre te está viendo al día. Y cuando tú compartes sus propios miedos, cuando tú eres real para ellos, cuando eres una persona que te conviertes en que ellos dicen, a mí me pasa lo mismo.
A mí me pasa lo mismo. Ya no te dicen, es que yo no puedo hacer eso, o es que a mí me da miedo vender. Ya la gente empieza a decirte, a mí me pasa lo mismo, y yo estoy aquí porque quiero hacerlo. Yo estoy aquí porque quiero aprender a hacerlo, y eso es mágico en el negocio, señores. Porque antes, en la manera que nosotros construíamos el negocio, perdíamos mucha gente así. Perdíamos mucha gente que creía que no podía. Perdíamos mucha gente que no se encontraba en el ambiente donde estábamos trabajando. Y así empezamos a incluir personas. Así empezamos a aprender a hacer grupos para incluir a la gente, no grupos para excluir, porque cuando tú empiezas a hacer cosas que la gente cree que no puede hacer, entonces ¿qué hace la gente? Se aparta, se retira. Pero cuando tú empiezas a hacer cosas que la gente sí se ve ahí, que la gente sí se puede involucrar, que la gente sí puede compartir, entonces creas como un magnetismo, creas un ambiente magnético donde la gente quiere participar, donde la gente quiere ser parte de, y cuando la gente es parte de, entonces el negocio empieza a crecer y empiezas a ver los niveles de retención subir y empiezas a ver personas que ya pueden no solo dar una presentación a través del plan de negocio, sino pueden también aprender a dar una presentación a través del producto. Señores, hasta hoy, para mí ha sido, hasta el nivel de diamante ejecutivo, para mí ha sido maravilloso trabajar en acortar la distancia entre mi círculo de negocio y la comercialización. Mientras más he podido acortar la distancia entre mi círculo de negocio y la comercialización, mejor he aprendido a comunicarme con la gente. Mejor he aprendido a ampliar la gama de productos que estoy usando, porque mientras más me preparo en los productos, más productos descubro que puedo usar. Y más productos descubro que puedo compartir con la gente y ellos a su vez ampliar la gama de productos que usan. Mientras más voy acortando la distancia entre yo o mi círculo de negocio y la comercialización, más planes y mejores presentaciones puedo hacer. En mejores condiciones me encuentro para hacer planes, para dar presentaciones, para hablarle a la gente de dinero, para hablarle a la gente de lo que puedo hacer. O sea, en la medida que he podido prepararme en algo tangible en el negocio para trabajar, he podido encontrar la manera de trabajar más, de trabajar mejor y de poder ayudar a más gente. Y de eso se trata la misión de este negocio, de ayudar a la gente a vivir vidas mejores. Eso fue lo que me atrapó, eso fue lo que me sedujo del negocio. Yo apenas quería $2,000 cuando comencé en el negocio. Y te voy a decir algo, hubo muchas cosas que hubo que sacrificar, claro. Hubo muchísimas cosas, el tiempo de los niños, el tiempo en la casa. Yo soy una persona que me encanta estar en mi casa. No hay nada que me guste más que estar en mi casa. Y eso ha sido lo que más he tenido que sacrificar. Pero un día, en Tarima todo se paga. Hace muy poco estuvimos en República Dominicana con nuestros hijos y una de las cosas fue recién calificados diamante ejecutivo y una de las cosas que nunca se nos va a olvidar que nos dijo nuestra hija, en Tarima, delante de tanta gente, nos dijo mamá y papá, yo no solo les agradezco lo que han podido hacer y a dónde han podido llegar, claro que estamos orgullosos de eso. Lo que más les agradecemos es que no nos hayan tenido lástima. Es que no nos hayan tenido lástima de sacrificar las horas de sueño, de sacrificar el tiempo, porque hoy de eso no nos acordamos. Lo que estamos disfrutando hoy, lo que estamos viendo en nuestros padres hoy, valió la pena cualquier cosa. Y eso pagó cualquier cosa. Así es que los dejo con Matías y ya saben, aquí los queremos mucho. Ella es una diamante con mucha congruencia. A veces yo estoy en los entrenamientos que hacemos cada sábado en la mañana y un empresario trae a un IBO nuevo. Y ese IBO nuevo dice, ella es la diamante, yo la conozco a ella, yo antes trabajaba en un lugar y ella iba y vendía productos. Y cuando esa persona da ese testimonio en el entrenamiento, es como un bálsamo que cae sobre el grupo, donde la gente se da cuenta que los líderes predican lo que han hecho. Y yo le agradezco mucho a Aymara cómo ella ha sabido
vencer esos miedos que tenía, hacer las cosas a pesar del miedo, porque si nuestro negocio hoy es un negocio diferente, se debe en gran medida a la voluntad que tuvo de superar sus miedos. El tema que yo les traigo, les decía que es un tema que tiene que ver con dirección. El tema que escogí es el tema de los hábitos. Es el tema de los hábitos, porque los hábitos son una cosa tremenda. Los hábitos son una cosa... El otro día me di cuenta lo que eran los hábitos. Estaba con mi hijo en un lugar y era tarde en la noche. Y él me dijo, papá, ¿qué hambre tengo? Y yo le dije, yo tengo un hambre también, pero eran pasadas las 10 de la noche. Y me dijo, cuando llegue a la casa, me voy a comer todo lo que mi abuela cocina. Todo lo que hay en la cocina me lo voy a comer. Y yo le dije, hijo, pero yo no puedo hacer eso porque es más de las 10 de la noche y ya me cierra el saco. No puedo hacer eso, yo no puedo comer como tú. Pero llegamos a la casa y en lo que él se servía un plato de comida así grandísimo, yo dije, tengo que buscar algo saludable. Pero cuando hago así, abro la nevera. Eso fue un 22 de mayo. Eso fue hace pocos días. Y era un 22 de mayo y veo una leche con chocolate que decía 23 de mayo. Y yo dije, pero yo no puedo creer que esto se vaya a expirar. Porque ya yo la había probado y sabía que estaba sabrosa. Entonces me sirvo un poquito de leche. Ya la leche tenía azúcar, pero bueno, era un poquito de leche. Y el niño me dijo, papá, pero eso es lo único que vas a comer. Con el hambre que tú traías, eso es lo único que vas a comer. Come aunque sea algo que tenga proteína. Entonces se me ocurrió y fui para la proteína. Nosotros tenemos una proteína de hacer ejercicio que es de chocolate. Y le eché para que fuera, bueno, un poquito de leche, pero que tuviera algo de proteína. Pero cuando le añado la proteína me doy cuenta que estaba como demasiado dulce y muy espeso y empecé a echarle más leche. Bueno, no les voy a hacer el cuento más largo. Terminé comiendo otras cosas. Terminé comiendo más que lo que comió él. Y ahí me di cuenta yo que yo tenía conciencia de que tengo que cuidarme la salud, pero no tengo ni los hábitos correctos, ni una decisión verdaderamente tomada. No importa cuánta conciencia yo tenga de hacer lo que tengo que hacer, si no tengo realmente una decisión tomada y los hábitos correctos. Entonces, por eso les traigo hoy el tema de los hábitos, porque los hábitos los hábitos se forman a partir de determinado número de acciones consistentes, como dice Roberto. Pero que esas acciones consistentes tienen que salir de una decisión y, como decía Hamamoto en la mañana, no se trata solo de tomar una decisión, sino de mantener una decisión, porque cuando uno mantiene una decisión, eso conlleva un número de acciones que se convierten en hábitos y eso es lo que te va a hacer exitoso. Ahora bien, pero esa decisión que vamos a tomar y ese conjunto de acciones que vamos a tomar dependen también de la voluntad del ser humano que se alimenta de un deseo profundo. Por eso es tan importante hablar de tu deseo personal. Por eso es tan importante hablar del sueño. Por eso es tan importante hablar de inspiración. Porque todo termina en una decisión que te hace llevar a tomar un número de acciones, pero que al final se tienen que convertir en hábitos. Y esto que yo les traigo hoy no son hábitos cualesquiera. Esto que yo les traigo hoy es un regalo. Porque es un estudio que hizo la corporación Amway. Yo sé que no ha salido en ningún lugar o en casi ningún lugar. Es un estudio que hizo la corporación Amway
entre 500 de los empresarios más exitosos del mundo, buscando cuáles son los hábitos que tienen los empresarios más grandes del mundo. Esa investigación tuvo como input o feedback, retroalimentación, no sé cómo llamarle, de la mayoría de los headquarters y de la mayoría de los mercados de Amway. Incluso se estudiaron personas de éxito fuera del negocio de Amway. Y cuando todos esos datos se procesaron, dio como resultado esto que yo les voy a enseñar hoy, que no son los hábitos de Matías, sino los hábitos de los empresarios más exitosos en el mundo de Amway. Entonces, el primer hábito que tiene un empresario Amway exitoso es que aprenden a preguntar efectivamente. Lo primero que hace el empresario es cuando ese empresario habla con alguien. Pero ese hablar con alguien, o contactar, o invitar, o como le llamemos, no es una pregunta cualquiera. Hay que aprender a preguntar efectivamente. Los empresarios más exitosos buscan oportunidades de tener conversaciones con nuevas personas. Pero ya es un hábito. Es un hábito. Siempre están buscando la oportunidad de tener conversaciones con nuevas personas. Establecen una conexión con clientes potenciales y prospectos. Identifican las necesidades y deseos primarios de los clientes o prospectos. O sea, no es hablar con gente, no es hablar con gente por hablar con gente. Es tener el hábito de hablar con nuevas personas para identificar necesidades que estas personas tienen y deseos primarios. Presentan soluciones enfocadas en lo que ellos quieren y necesitan. No se trata de hablarle de toda lo que tiene la doble X, ni de todo lo que tiene no sé qué cosa. La solución es basada en lo que ellos quieren o necesitan. Identifican y resuelven las preocupaciones con un tono de seguridad. Preguntan al prospecto por el próximo paso y dan seguimiento para proveer servicios con valor añadido y construir una relación de confianza. Ahora, si nosotros sabemos hasta aquí hoy en el evento, ¿por qué es que vamos a hacer el negocio? Yo estoy seguro que tú necesitas que te digan exactamente qué es. A ver, Matías, exactamente cuál es el hábito que yo tengo que tener. Bueno, son 8 hábitos. Son 8. Y el primero es aprender a preguntar efectivamente. Eso es verdaderamente importante. Ahora, ¿cuál es el segundo hábito? ¿Cuál es el segundo hábito? El segundo hábito es que estas personas más exitosas no solo aprenden a preguntar efectivamente, sino que aprenden a comunicarse efectivamente también. Establecen conversaciones claras, persuasivas y bien organizadas. Ahora, mi pregunta es, cuando tú hablas del negocio, tu conversación es completamente coherente. Son conversaciones claras, persuasivas y bien organizadas. Hacen preguntas, escuchan y confirman lo que otros están diciendo y reconocen o interpretan el comportamiento no verbal. Ahora, miren la tercera, miren el tercer hábito. Planifican los resultados. Señores, esta parte es sumamente importante porque nosotros estamos ahora encaminados a una carrera de 4 meses para que comience el año fiscal. Para poder comenzar el año fiscal como nuevos platas, por lo menos, para poder llegar a ese tan ansiado viaje a Las Vegas y a todo lo que eso conlleva. Ahora miren lo que sucede con este tercer hábito. Establecen y manejan de forma clara y alcanzable metas a corto y largo plazo. ¿Cuál es un problema muy grande que vemos cuando las personas se ponen metas? Muchas veces las metas que se ponen las personas no son alcanzables. ¿Cuántas veces he visto yo personas decir, diamante, este mismo mes me voy al 21%?
¿Y cuántas personas tienes en el grupo? 2 o 3 personas. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, no es que sea imposible hacerlo. Pero las metas tienen que tener una posibilidad real de ser conquistadas. Porque cuando una persona, es preferible que nos pongamos metas alcanzables, aunque sean más pequeñas, que metas más grandes que sean quimeras. Porque el ser humano, este negocio se trata de aprender a ganar. Este negocio es una escuela de éxito. Y cuando nosotros estamos diciendo todos los meses, me puse una meta, no pude. Me puse otra meta, no pude. Me puse otra meta, no pude. Me puse otra meta, no pude. Al tercer o cuarto mes, el mensaje que le estás enviando a tu cerebro es, no puedo. Es preferible enviarse este mensaje. Me puse una pequeña meta y pude. Otra pequeña meta y pude. Otra pequeña meta y pude, porque al final tú dices, yo puedo. Entonces, una de las cosas que dicen las personas más exitosas, y dice Brian Tracy también en su libro de metas, es que las metas tienen que tener una posibilidad real de ser alcanzadas. Si eres una persona que nunca ha trabajado con metas, recomienda a Brian Tracy que se pongan unas metas que sean logrables por lo menos en un 80%. Si eres una persona que estás más acostumbrado a trabajar con metas, es preferible que te pongas ya una meta quizás lograble en un 50% para que tengas que estirarte un poquito más. Pero las metas deben ser alcanzables y las metas deben ser a corto y largo plazo. ¿Tú sabes por qué también? Conozco mucha gente que se pone metas, solamente metas a largo plazo. Y me voy diamante, y yo voy a ser diamante. Y mi diamante, te lo juro, en el 2018 yo soy diamante. Yo voy a estar entre los 60 diamantes en Las Vegas. Yo voy a estar entre los 60 diamantes. Yo me voy a hacer diamante. Y le pregunto, ¿y cuál es tu meta este mes? Y no me saben decir. Porque son solamente metas a largo plazo. Entonces, miren lo que hacen la gente más exitosa en el negocio. Ahora, no se trata solamente de tener metas, se trata de tener un plan de acción concreto para lograr esas metas. Un plan de acción concreto no es voy a salir todos los días a dar planes. Un plan de acción concreto es cuando uno sabe exactamente qué es lo que va a hacer y sabe exactamente qué es lo que viene detrás. Usan sistemas. Sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es aquello que bajo las mismas circunstancias produce un mismo resultado. Nosotros debemos usar sistemas, porque los sistemas acortan el camino. Los sistemas te hacen el camino más fácil. Los sistemas hacen que no tengas que estar pensando siempre cuál es el paso que sigue. Cuando uno tiene un sistema, sabe qué es lo que viene detrás. Y una de las mejores cosas que debe tener un constructor en el negocio es saber qué es lo que viene detrás. Ahora, no solamente se trata de tener metas y de tener un plan de acción y de usar un sistema, sino ajustar los planes de acuerdo a los cambios y resultados y alinear las metas con upline y downline. A veces cuando las metas no están alineadas, hay problemas. Hay problemas porque en el equipo uno está diciendo una cosa y otro está diciendo otra. Y a veces no se logran los objetivos porque no estamos perfectamente alineados. Entonces, eso es lo que recomiendan los empresarios más exitosos del mundo de Amway. Hábito número 4. Aprender continuamente. Tener la confianza en sí mismos para aprender cosas nuevas. Tener un plan de acción para su desarrollo personal. Hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tenemos un plan de acción para nuestro desarrollo personal? ¿No es verdad que muchas veces tenemos un plan de acción para construir el negocio, pero no tenemos un plan de acción de desarrollo personal? Eso es lo que ellos hacen. Y buscan la retroalimentación para mejorar. Nosotros siempre hemos dicho en este negocio, desde que entramos al negocio, lo que hemos visto es no critiques. No critiques, no critiques, no critiques, condenes ni te quejes. Y tú sabes que yo te recomiendo que no critiques, ni condenes ni te quejes. Pero cuando alguien te dice algo a ti, es preferible que lo tomemos no como algo personal y lo tomemos como una retroalimentación para mejorar. Porque a veces, yo no te recomiendo que le digas a alguien, una charla te quedó mal, no te recomiendo que se lo digas a alguien. Pero tampoco te recomiendo que si alguien te dice, me hubiera gustado esto de tal o cual manera, no estés pensando, mira para criticando, qué criticón es. Es preferible que pensemos, la retroalimentación es para mejorar.
es para mejorar. Las personas de éxito siempre están buscando ese feedback para mejorar. Hábito número 5, una actitud de logro. No se trata de preguntar efectivamente, de conectar con la persona o comunicarte efectivamente. No se trata de tener perfectamente metas, un plan de acción y estar aprendiendo. Se trata también de poner el trabajo. Se trata también de tener una actitud de logro. ¿Qué es una actitud de logro? Una actitud de logro es poner el esfuerzo para que esas metas se cumplan o las aspiraciones y un compromiso con la obtención de las metas. Y eso es algo que he visto mucho también en mi carrera de diamante. Personas que tienen metas y no tienen un compromiso con cumplir las metas. Es preferible no tener metas que ponerse metas y no tener compromiso con cumplirlas. Porque aprendemos a perder, señores. Aprendemos a perder. ¿Cuál es nuestra recomendación? Pongámonos metas alcanzables, metas logrables en alguna medida y tengamos un compromiso total con la obtención de esas metas. A veces yo les digo a las personas en nuestro grupo, señores, no se trata de que te pongas la gran meta. Se trata de que la meta que te pongas la cumplas. Porque de pequeñas metas cumplidas, en pequeñas metas cumplidas, llegamos a donde queramos llegar al negocio. De metas incumplidas y metas incumplidas, por grandes que éstas sean, no se llega a ningún lugar. Las personas más grandes en el mundo de Amway dicen que las metas deben ser metas logrables, pero tienen un compromiso absoluto con cumplirlas. Número 6. Las personas más exitosas conocen su negocio. Explican apropiadamente acerca de la industria, hablan con conocimiento acerca de los productos, explican la oportunidad y cómo trabaja el plan de mercadeo y comprenden básicamente las reglas. Bueno, yo creo que es obvio que si tú eres una de esas personas que quiere llegar lejos en el mundo de Amway, debes comprender tu negocio y debes saber explicar correctamente el plan de mercadeo y debes hablar con conocimiento. Porque hay cosas en el negocio, no todo en el negocio es emocional. No todo. El 95% del negocio es emoción, pero no todo es emoción. Uno debe prepararse también. El otro día nosotros hablamos de que según John Maxwell hay 3 preguntas que la gente se va a hacer con relación a ti. Siempre los empresarios se van a hacer 3 preguntas con relación a ustedes. Pregunta número 1, ¿realmente le importo? Pregunta número 2, ¿está esa persona capacitada para llevarme desde donde yo estoy a donde quiero estar? Pregunta número 3, ¿puedo confiar en él? Y yo sé que hay 2 de las preguntas que tienen que ver con quién eres como persona. Hay 2 de las preguntas que tienen que ver con si la gente realmente te importa o si se puede confiar en ti. Pero hay una que no nos podemos olvidar y es si la persona está capacitada para llevar a otro de un punto A a un punto B. Porque si hay algo más triste en este negocio que la gente no entre contigo, es que te digan, yo quiero entrar a ese negocio, pero no lo voy a hacer contigo porque tú no estás capacitado para llevarme de un punto A a un punto B. Y lo más triste es que no te lo dicen, pero lo piensan. Si quieres ser una persona exitosa, debemos tener un compromiso también con nuestro desarrollo personal y aprender de la industria y del negocio en el que nosotros estamos. 7º hábito. Construyen un sentido de comunidad con los downlines. Este punto se llama demuestran liderazgo. Demuestran un genuino interés en los downlines para construir confianza y amistad. Reconocen el éxito y lo celebran. Las personas hacemos más por reconocimiento que por dinero. Y a veces nosotros no reconocemos todo el trabajo
Pero Dale Carnegie en su libro dice, reconoce abundantemente el menor esfuerzo, el menor crecimiento. Vamos a reconocer abundantemente, porque uno tiene que ser valorado por tu equipo. Y una de las cosas que más necesitamos para pertenecer a un equipo como este y para sentirnos parte del equipo es saber que estamos respaldados por nuestros líderes y es saber que se reconoce cada esfuerzo que nosotros ponemos. Porque esas metas que tú tienes y ese esfuerzo que haces y ese salir a dar el plan y ese construir el futuro de tu familia, sí lo estás haciendo por tu familia, pero también estás inspirando un equipo entero. Y el equipo te agradece que seas un ejemplo, porque cuando desfila alguien por tarima, no importa del grupo que sea, sirve de inspiración a los demás. Nosotros los empresarios tenemos la responsabilidad de aplaudir el éxito de otro y de aplaudir el esfuerzo de otro, porque el ser humano necesita ser reconocido y nosotros necesitamos también reconocer el esfuerzo y el trabajo de los demás. Los líderes más importantes en el negocio comunican la visión, aprenden a comunicar la visión, inspiran a los demás a alcanzar sus aspiraciones, facilitan la sociedad con Amway y lideran con su propio ejemplo. Y por último, el último de los hábitos es que los líderes más importantes o los hábitos que tienen los líderes más importantes en el negocio es mentorear continuamente a los downlines, empoderar a los empresarios y alentarlos a asumir responsabilidades adicionales y enseñar proactivamente. Mire, hoy tú conociste este estudio que dice cuáles son los hábitos más importantes que tienen los grandes empresarios de Amway. Hoy, muchos de nosotros no tenemos esos hábitos. Y muchos de nosotros, cuando empecemos a tomar acción, vamos a tener que hacer pequeños esfuerzos para obligarnos a hacer algunas cosas. Pero si nosotros mantenemos ese ritmo y ese paso haciendo las acciones correctas, estas acciones se van a convertir en hábitos. Y qué bueno que tengamos una carrera ahora de 90 o 100 días. Qué bueno que tengamos esa carrera, porque como tenemos que poner el esfuerzo de todas formas para llegar calificados al mes de septiembre, vamos a aprovechar ese esfuerzo no solamente para llegar a la meta, no solamente para crear momentum en nuestro equipo, no solamente para ir a Las Vegas, vamos a aprovechar esa carrera para que ese conjunto de acciones se conviertan en hábitos. Porque si ese conjunto de acciones se convierten en hábitos, eso va a crear una inercia, o va a crear una sinergia, o va a crear, no sé cómo llamarle, para toda la vida. Porque vamos a ser un equipo de personas con los hábitos correctos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo me he dado cuenta a través del tiempo es que muchos empresarios entienden el negocio. Muchos empresarios entienden la industria. Muchos empresarios saben qué es esto lo que hay que hacer. Muchos empresarios han tomado la decisión de pasar en este equipo el resto de sus días. Pero eso no ha pasado de ser un nivel de conciencia. Hay personas que hacen este negocio, o hay personas que se comportan con este negocio como Matías con su alimentación. Que entendemos que el negocio es importante, que entendemos que en algún momento lo vamos a hacer, que todo está al nivel de conciencia, pero ni hay una decisión verdaderamente tomada, ni tenemos los hábitos correctos. Entonces, ¿cuál es nuestra sugerencia? No hagas con el negocio de Amway como yo hago con mi alimentación. Y tú sabes por qué te hablo de mi alimentación. Porque no te quiero hablar desde el éxito.
Yo te quiero hablar desde el fracaso, porque yo soy una persona como tú que fracaso todos los días en algo en mi vida. Todos los días examino, todos los días digo, yo necesito ser un ejemplo para mi equipo, yo necesito ser producto del producto, yo necesito dar el ejemplo. ¿Por qué puedo dar el ejemplo con el trabajo y no puedo dar el ejemplo en otras áreas de mi vida? ¿Tú sabes qué? Lucho con eso todos los días y te estoy hablando hoy desde el fracaso, porque nadie que se para en esta tarima es perfecto. Las personas que se paran en esta tarima inspirarte son personas que todos los días tropiezan con sus propios gigantes. Como mismo Aymara, todos los días, ¿tú crees que se le ha quitado el miedo a la comercialización? No se le ha quitado el miedo a la comercialización. Pero Aymara puede exhibir su libreta donde tenía registrados a todos sus clientes, porque estoy hablando de lo que hice y de cómo vencí mis miedos. Y cuando una persona, cuando un líder en este negocio se para delante de ti y tú sabes que te está hablando con congruencia, eso constituye un verdadero ejemplo. Y nosotros te exhortamos a que seas para los demás un verdadero ejemplo. Toma hoy la decisión de arrancar corriendo este negocio. Toma la decisión de obligarte para que ese grupo de acciones las podamos mantener hasta el punto en que se conviertan en hábitos. Si fracasamos, volvemos a comenzar, pero vamos a crear los hábitos correctos para que la gente, lo que aprenda de nosotros, sean cosas bien hechas, para que nuestra congruencia sea la duplicación perfecta de este negocio. Vamos a crear el molde correcto, porque cuando uno tiene un molde y está haciendo, no sé, una figura de yeso, puedes hacer la figura de yeso 1000 veces en el molde incorrecto y nunca la obra estará bien. Vamos a arreglar el molde, porque las generaciones que están por entrar en este negocio es mejor que aprendan los hábitos correctos. Entonces, nuestra exhortación en la tarde de hoy es que salgamos allá afuera a obligarnos un tantico ahora para lograr un resultado grande, para lograr un resultado verdadero en este negocio. Y si tú me preguntaras, Matías, ¿qué me debo llevar de este gran evento? Ya escuché a Yasuke Yamamoto, una de las personas más grandes en el mundo de Amway. Escuché a Roberto Pérez, uno de los hombres más sabios, uno de los hombres más inspiradores. Escuché diamantes que acaban de calificar en poco tiempo. He escuchado diamantes que lo han hecho en más tiempo. ¿Qué es lo que me debo llevar? ¿Será que lo que me debo llevar de esta convención es información? Te puedes llevar información, pero información la puedes encontrar en los libros. Información la puedes llevar en los audios. ¿Será que lo que me tengo que llevar es la vivencia? ¿Será que lo que me tengo que llevar es emoción? ¿Será que lo que me tengo que llevar es inspiración? ¿Será que lo que me tengo que llevar es una decisión tomada? Si tú me preguntaras una sola cosa, yo te diría que lo que te debes llevar de este evento es una verdad que decir. Tú tienes tu propia historia, tú tienes tu propio pasado, tú tienes tus gigantes que yo no sé cuáles son, nosotros sabemos cuáles son los nuestros. Si tú me preguntas qué me debo llevar, es cuál es aquella verdad que yo voy a atesorar desde el fondo de mi corazón para que ayudar a la gente se me convierta en una misión. Roberto Pérez decía, captura una visión, captura la visión de la industria, ve con pasión a lo que tienes que hacer, porque cuando tú tienes una visión, la desarrollas con pasión y haces tu trabajo con dedicación, lo que tienes que hacer en este negocio se te convierte en una misión de vida. Y cuando lo que tú haces para ganarte la vida es una visión, tu felicidad está hecha. Esos son Alberto y Conchita Torres y eso es lo que deseo para todos ustedes. Muy buenas tardes.